Hola, soy Janina Calafell. Voy a comunicar esta presentación de una investigación titulada Hacia la práctica docente del mañana, sostenibilidad, desarrollo sostenible y transición ecosocial en el TFG. Esta investigación que os voy a presentar sale de un proyecto mucho más amplio en el que hay, además de yo, todas estas personas investigadoras, y también sale de un proyecto de innovación docente en el cual también hay pues todo este equipo que está realizando esta innovación en los TFGs. Esta investigación sale del contexto de las GreenCom que conocemos y además de cómo estas GreenCom aterrizan en la Universidad de Barcelona en forma de una hoja de ruta en el cual hay distintos retos en los cuales la universidad debe responder y uno de ellos es la docencia. Dentro de este espacio de docencia está la implementación de los ODS, de los TFGs y los TFMs. Con este contexto empezamos este proyecto de innovación y de investigación docente en el cual lo que queremos es analizar cómo el alumnado explica e incorpora a la sostenibilidad de los TFGs de forma reflexiva. Aunque el proyecto tiene distintos objetivos, en esta comunicación únicamente vamos a dar los últimos en que vamos a categorizar o explicar qué dicen los alumnados sobre estas tres perspectivas antes y después de la asignatura, cómo lo analizan y cómo lo integran en la asignatura. Como antecedentes, el TFG pensamos que es un espacio privilegiado de transformación para el docente. ¿Por qué? Por un lado, es una asignatura muy transversal y de fácil aplicación, pues los alumnos deben incorporar y deben movilizar, ¿no?, todas aquellas competencias adquiridas a lo largo de los 4 años, y además hay esta aplicación en que el alumnado debe hacer una investigación educativa o bien una innovación educativa en un contexto escolar o educativo. Además, ¿no?, el TFG facilita esta construcción de la identidad profesional y, por tanto, pensamos que era un buen espacio para poder hacer esta reflexión o esta incorporación sobre la sostenibilidad y, por tanto, que además de ser, ¿no?, un requisito académico obligatorio o de responsabilidad dentro de la docencia universitaria de la UB, también era una oportunidad para responder a estas demandas sociales y actuales. Una cosa que nos interesó mucho a la hora de incorporar la sostenibilidad en el TFG es buscarlo desde esta idea que llamamos la sostenibilización, en el cual hubiese una coherencia entre el contenido, el qué, la sostenibilidad, el cómo se hacía, qué metodologías utilizábamos para poder impregnar el TFG de sostenibilidad, y también el rol del alumnado y el rol del docente y cómo esto hacía hincapié en la evaluación. Es por este motivo que en vez de únicamente incorporar una perspectiva, decidimos incorporar en la asignatura estas tres perspectivas, jugando con pros y contras y con que el alumnado debía salir del TFG con información y con una construcción profesional de las tres, para después, cuando él o ella vayan a la escuela, puedan elegir o puedan adaptarse a la perspectiva que más se alinea con él o con el PEC, o proyecto educativo de centro, donde vayan allí. Por tanto, nos interesaba mucho favorecer esta reflexión crítica a partir de metodologías activas. Por ese motivo, una de la actividad central de esta incorporación de la sostenibilidad en el TFG fue un juego de rol en el cual el alumnado debía entrar a representar un claustro en el cual se les pedía que debían reflexionar sobre el huerto. Y este huerto escolar respondía o se defendía en función del rol según de las tres perspectivas, ¿no? Había distinta gente con distintas perspectivas. La metodología que utilizamos para investigar esta innovación educativa fue un paradigma interpretativo, un estudio de caso múltiple, una muestra accidental, pues fueron los estudiantes que estaban en aquellas asignaturas, porque había mucho más grupos que 7, y al final eran 75 docentes. ¿Qué hicimos? Un cuestionario inicial y uno final, antes y después de la actividad y del desarrollo de la asignatura, y también analizamos la memoria del TFG.
Como técnicas utilizamos cuestionarios de preguntas múltiples y de respuesta abierta y una revisión documental del TFG. Y tratamos los datos de forma estadística, creando categorías emergentes, inductivas y haciendo una refinación con el propio equipo investigador. Resultados. Como se ve, la parte verde es la parte de que el alumno no conoce antes o después esas perspectivas. Y se ve cómo al final todo el alumnado conoce las perspectivas, aunque no de la misma forma, ¿no? Sí que hay alguna parte al final que aún no conoce la transición ecosocial, pero hay un gran conocimiento mayor después del TFG. ¿Qué vemos? ¿No? Que este conocimiento no es igual para todas las perspectivas. En el caso del desarrollo sostenible, sí que se ve, hay inicialmente una confusión y después esto mejora de forma estructural. La sostenibilidad está más asentada y poco a poco lo que van es incorporando una visión más integral. Y el gran salto la da la transición ecosocial, en el cual emerge de vez como una gran desconocida y después sí que se conocen las implicaciones de esta perspectiva. A nivel de introducción de esto en las memorias, se ve que básicamente introduce los ODS y de forma muy superficial. Como conclusiones, lo que vemos es que hay una brecha entre el saber y el aplicar, conocen los tres perspectivas, pero no saben cómo aplicarlo. Por tanto, tenemos el reto de cómo pasar de esta parte más de conocimiento a esta parte más de acción, sobre todo en la parte de transición ecosocial, que lo desconoce mucho, aunque te decía muchas veces, ¿no?, que les gustaba, no sabían cómo incorporarlo. ¿Qué vemos? Que hay una gran necesidad, sobre todo de que haya referentes inspiradores para que el alumnado pueda introducir todo esto en su práctica y que los tutores hagan todo ese trabajo de tutorización para poder alinear más esta brecha. Muchas gracias. Y aquí la bibliografía.